Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tovar. Pecados digitales basados en hechos reales. Descubre con Pedro Aniorte cómo la realidad supera a la ficción. Bienvenido, bienvenida a los 7 pecados digitales. Soy Iñaki Tovar y hoy vuelvo a vosotros con un formato muy especial. Se trata del dossier basado en hechos reales. Esa parte tan especial de este podcast en la cual nuestro amigo Peter Aniorte desarrolla para nosotros historias tremebundas y llega hasta el barro, hasta los codos. Lo descubre todo para nosotros, todo lo que hay de verdad detrás de esas pelis, de esas series y de ese universo fricultural que tanto nos gusta a los pecadores. Las mejores historias de terror son aquellas que damos por sentadas, que creemos a pies juntillas, cuyo halo de realidad nos acongoja y nos sienta en el sitio. Hoy vas a enfrentarte a algunas de esas historias, al lore, al universo y a las atmósferas más corrompidas. Nada mejor que el formato que os proponemos hoy para explayarnos a gusto sobre nuestros mayores miedos. Pero ¿qué pasa si somos los primeros que experimentamos esos miedos? Coge mi mano, por favor, y prepárate para un terrorífico viaje a través del más oscuro bosque, en la más fría noche y con la más fría compañía. Peter Aniorte nos estará guiando en este viaje al germen del horror. Peter, bienvenido. Hola Iñaki, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Encantado yo de estar por aquí, tomar tu mano, tomar la mano de nuestros oyentes y bueno, de alguna manera pues guiarlos, ¿verdad? Por ese oscuro bosque. Pues sí, estoy encantado de estar de nuevo por aquí para este pues último dossier especial justo antes del parón veraniego. Y hoy vamos a ponernos manos a la obra con un especial pues que ya habíamos prometido en algún programa anterior y que realmente nos hace especial ilusión. Vamos a hablar de ese género de pelis denominadas found footage o metraje encontrado que supusieron un soplo de aire fresco en la industria del cine y que apareció allá por los años 80. Como características principales de este tipo de cine, diremos que se trata de una técnica narrativa pues generalmente asociada a películas de terror y falsos documentales donde todo o parte del metraje de la película se presenta como la o las grabaciones de una o varias cámaras de los protagonistas, generalmente protas pues que han desaparecido o han muerto, y a raíz de esas grabaciones encontradas se nos intenta dar pues una explicación de esos trágicos eventos. Como decíamos, este tipo de películas, por lo general, las encontramos encasilladas dentro del cine de terror e incluso gore, y se caracterizan, entre otras cosas, por contar, por lo general, pues con presupuestos escuetos, que a su vez veremos cómo se llegan a convertir en productos realmente rentables para las productoras, pero también, y para darle esa capa de realismo que en realidad se persigue, se hace uso de un par de técnicas que se popularizaron rápidamente dentro del sector. La primera de ellas estaría relacionada con la fotografía, que es realizada pues, por los mismos actores a medida que van interpretando, y utiliza el ya archiconocido recurso de cámara no estabilizada. Y por otro lado, sus directores echan generalmente mano pues, de interpretaciones y guiones a priori pues, poco elaborados para tratar eso de conseguir la máxima naturalidad. Efectivamente, amigo, es un género que sin duda cuando salió en su momento, luego contaremos nuestra experiencia, pues yo creo que a todos nos impactó muchísimo, que ya ha sentado cátedra, porque ha sentado cátedra. Hay literalmente, Peter, lo habrás visto documentándote para el programa de hoy, ¿no? Los cientos y cientos de pelis que han salido desde esos albores, ¿no? De los años 80 relacionados con este género. Y efectivamente, pues ya sea de terror, drama o ciencia ficción, porque normalmente son esos géneros, hay que decirlo, los que se tocan en el género del found footage, también llamado, por cierto, mockumentary. Peter, no sé si has visto ese término, ¿no? Mockumentary, ¿no? En plan, un documental esbozado, ¿no? De alguna manera, un falso documental. Y sí, recopilando, pues digamos que hay como 4 técnicas efectivamente que son las que caracterizan a este género. Efectivamente, como tú comentabas, el de cámara no estabilizada, ¿no? O shaking cam, porque eso obviamente da un toque de realismo brutal. El que la mano de la persona
persona que está grabando al zombie que se le está echando encima, ¿vale? Y que le esté temblando la mano y la voz, obviamente eso acojona y mucho. Y es un placer verlo siempre. Pero también tenemos esas aperturas omitidas, es decir, ausencias de intros. La intro suele ser: en el año 1400 no sé qué, se encontraron estas cintas y la gente que las grabó estaba desaparecido. Es como un cliché, es algo que se da por sentado en este género y que normalmente se especifica y se establece en esos primeros minutos. Luego, por supuesto, tenemos una narrativa excesivamente flexible, es decir, la gente que planifica una peli de este estilo, aunque es verdad que el guión suele ser pobre, la producción paupérrima en cuanto a presupuesto, sí que se curran una planificación de los planos muy, muy brutal, ¿no? Porque hay que hacer mucho plano secuencia y eso implica un trabajazo importante a nivel dirección detrás de la cámara. Luego comentaremos algo más cuando veamos la peli en concreto que vamos a tener hoy. Y por supuesto tenemos el tema de la banda sonora, es decir, la ausencia de banda sonora. En este caso, Peter, en Found Footage, la mejor banda sonora que podemos tener son los gritos, los alaridos, los jadeos y prácticamente las palpitaciones del corazón de los protas que están grabando eso. Y eso creo que es un gustazo y por eso es tan atractivo este género. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo, Iñaki. Es lo que hace que nos pongamos un poco, ¿verdad?, en la piel de esos protagonistas y que nos sintamos parte total de este tipo de películas. Y lo que está claro es que, bueno, en estas películas donde impera esa técnica de cámara no estabilizada, pues con ese regusto, ¿no?, de peli casera o de cine amateur, pues tiene la misma cantidad de seguidores que de detractores. Y bueno, esa falta de detalle, ¿no?, de enfoque en la mayoría de las ocasiones y de ausencia casi total de los protagonistas, ya que por lo general andan detrás de lo que es la cámara, ¿no? No es del gusto pues de todo el mundo. Pero lo cierto es que los bajos costes de producción, la atractiva presencia también de actrices y actores casi desconocidos y las sensaciones de realismo que desprenden, pues las han ido popularizando desde su aparición, como ya hemos dicho, ¿no?, hace ya más de 40 años, y han dado lugar pues a películas realmente interesantes y que cumplen con el cometido de aterrarnos, ¿no?, a las mil maravillas cuando se trata de este género de terror. Lo que está claro es que aquí en los 7 pecados digitales somos totalmente fans de este género. Efectivamente, amigo, nos encanta, lo disfrutamos como los primeros y por favor, pecadores, pecadoras, no os quedéis solo con las confesiones, tentaciones que vamos a hacer hoy aquí y por favor comentar todas esas pelis que ya habéis visto vosotros o series que se basan en este género, porque Peter y yo estamos deseando descubrirlas también para comentarlas. Pues sí, fíjate, Iñaki, hablando también de lo que son los pormenores de este tipo de películas, los precedentes un poco de esta técnica cinematográfica de la que estábamos hablando, los encontramos en la literatura y más concretamente en la novela epistolar, en la cual pues los hechos son presentados a través de cartas o de diarios de los propios protagonistas. Ejemplos de este tipo de novelas epistolares pues tenemos varios y además muy muy famosos. Podrían ser, por ejemplo, Drácula de Bram Stoker o La llamada de Cthulhu de Lovecraft. Y hablando de Drácula, yo recuerdo que en el dossier especial de Criaturas de la Noche, en el que estuvimos diseccionando, ¿no?, los hechos reales detrás de aquel clásico Nosferatu de Murnau, ¿no?, y de la sombra del vampiro, comentamos de pasada, creo que lo recuerdas, Iñaki, ¿verdad?, a la condesa Bathory, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquello? Hombre, amigo, que sí me acuerdo y deseando estoy que por supuesto hagamos un especial en su momento. Y ahora que has mencionado el formato epistolar, no quiero dejar de mencionar un par de obras además españolas que han sido un exitazo total. Por ejemplo, Apocalipsis Z de Manuel Loureiro, un formato, Peter, que no sé si recuerdas, ya pasó por aquí por el podcast, en el cual pues un blogger desde su casa empieza a narrar post a post con las fechas lo que pasa en un apocalipsis zombie desde su casa en Galicia, ¿no?, con su gato, con un traje de neopreno que se acaba poniendo, un formato epistolar brutal que ha acabado pasando del formato blog a luego al formato libro, ¿vale?, con varias novelas, como 4 o 5 creo que tiene ya. Y el otro día descubrí, amigo, El Gran Apagón, que por cierto aprovecho para recomendárselo a mucha gente, que es un formato también epistolar 100%, tipo de hecho mockumentary, como recomendábamos antes, ¿no?, en el cual pues a través de supuestas grabaciones a posteriori después de un apocalipsis provocada por
llamaradas solares, pues vamos viendo cómo reaccionó la humanidad, ¿no?, ante ese hecho. Y de hecho ese formato ha pasado de ser un podcast a ser ahora una serie precuela que van a lanzar en Apple Plus, o sea, fíjate. Pero sin duda lo que no he visto nunca, Peter, y que estoy deseando ver, es algo que hable sobre la historia real de la condesa Bathory. Pues bueno, no va a ser seguramente ese formato epistolar del que hablas, ¿no? Pero sí que es cierto que ya va siendo hora, ¿no?, de dedicarle un especial a esta mujer, que yo estoy seguro, ¿no?, que muchos de vosotros, pecadores, conoceréis, ¿no?, su existencia. Y pese a haber estado a la sombra de la figura de Drácula, tiene detrás una historia tan fascinante y sanguinaria que realmente, si no la conocéis, el día que la traigamos por aquí estoy completamente seguro que os va a dejar con la boca abierta. Hombre, y los primeros nosotros, Peter, que sé que lo vamos a disfrutar, sobre todo tú documentándote y luego yo escuchándote, porque me flipa cuando traes esos hechos reales detrás de los mitos y leyendas. Bueno, se nos van acumulando ideas y propuestas y yo sé que quizás seamos más rápido, ¿no?, pensando que ejecutando, pero es que hay muchísimo de qué hablar y bueno, el especial de hoy realmente ya cumple una de esas promesas que hicimos un tiempo atrás, así que bueno, todo va llegando, amigo. Y seguro que en un futuro cercano pues nos pondremos también manos a la obra con esta condesa Bathory. Y es que, pecadores, que sepáis, que lo tengáis claro, que nos lo tomamos muy en serio. Cada promesa, cada idea, cada propuesta que dejáis en las cajas de comentarios, Peter y yo tomamos muy buena nota, porque para nosotros vuestro feedback es lo único que importa. Y si os gustan temáticas en concreto, por favor, no dejéis de comentarlas en los comentarios, porque Peter y yo vamos a coger ese testigo, vamos a agarrar ese pañuelo y vamos a aceptar el duelo, el desafío. Pues Iñaki, si te parece, que nos hemos desviado ya un poquito de ese camino, ¿verdad?, de las películas found footage, vamos a empezar y vamos a retomar el camino, como decía, y a recoger el hilo, ¿no?, en este dossier. Así que, si te parece, nos metemos ya en harina con este género de películas. Los 7 pecados digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros. Si tenemos que datar el inicio de este género de pelis, ¿no?, y espero no meter la pata, creo que podemos poner como fecha de partida ese año 1980 con el estreno de un clásico donde los haya. Una película transgresora para aquella época y que levantó polémica y hype a partes iguales, y creo que todavía sigue levantando algunas ampollas a día de hoy. Estoy hablando, pecadores, de un clásico total dentro del género. Esa es Holocausto Caníbal. No vamos a pasar a desgranar la película, ya que a priori pues no está basada en hechos reales, aunque sí es cierto que nos acerca a un tabú tan real como es el del canibalismo. Pero lo que su director, Ruggero Deodato, nos propone es un viaje sangriento, gore y en ocasiones desagradable, sobre todo por la filmación real pues de muerte de animales que pasaron a formar parte del metraje de la película. Y lo hizo a través de un formato innovador en aquel momento, que fue ese metraje encontrado, o como decíamos, found footage. Como os digo, no nos vamos a centrar en esta peli hoy, ya que hace escasamente 3 semanas, Iñaki, en ese programa titulado Exquisitas Ternuras, pues ya dedicaste tiempo a esta película y también a Infierno Verde, que unos años más tarde quiso rendir homenaje a la original, a esta Holocausto Caníbal. No sé, amigos, si recomendar el programa, de verdad, ya que no podemos decir que sea agradable, aunque a mi parecer sí que es realmente interesante, sobre todo por cómo tocas esa estrecha relación pues que el ser humano tiene con la violencia más cruel y descarnada.
Efectivamente, Peter. Además, ese programa de exquisitas ternuras, no solo hago una mini antología, ¿no?, de lo más desagradable que se ha visto en el cine en cuanto a violencia y gore. Es que además, sabes que, si recuerdas, está enlazado con un relato de nuestro amigo y colaborador Joseba Bajo, que también indaga y profundiza en esa estrecha relación que hay entre la psique humana y esa extraña y magnética relación que hay con la violencia, ¿verdad? Algo que desde luego no es un tema fácil de tratar y que por lo menos sí que resulta interesante. Os lo recomiendo que escuchéis el programa solo si sois de estómagos valientes, eso sí. Pues hablando, Iñaki, de esa filia que acabas de comentar, que puedan tener algunas personas, ¿no?, que puedan profesar por ese tipo de escenas hiperviolentas en el cine y que rayan o casi se podrían encuadrar dentro de lo patológico, vamos a dedicar un ratito al final del programa para una peli que nos trae precisamente esto como trasfondo. Pero bueno, no vamos a dar más dato para que así lleguéis hasta el final con nosotros y lo podáis descubrir. Bueno, Peter, pues tras este preámbulo tan interesante, creo que ahora sí ya ha llegado el momento de empezar con esa sección principal del dossier de hoy y descubrir de tu mano esa película found footage que tenemos basadas en hechos reales hoy y que estoy deseando destripar porque es una de esas grandes pelis del género, es un clásico básico y si no la conocías, desde luego hoy vas a flipar con ella, y si ya la conocías, creo que te vamos a levantar las ganas de volverla a ver. Pues allá vamos, pecadores. Preparaos porque nos trasladamos hasta Burkittsville, un pequeño pueblecito del estado norteamericano de Maryland, donde la leyenda nos cuenta que en sus densos y oscuros bosques suceden cosas aterradoras. ¡Mierda! Dios. Deberíamos apagar eso. Los santos son niños. Voy a ponerme los vaqueros. Dios. Coge la cámara de vídeo. No, prepárala. Utilizaré la cámara de vídeo. Quiero grabar todo esto. ¡No puedo más! ¡Tengo que ver qué es esto! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hay que salir de aquí! ¡Oh, señor! ¡Joder! ¡Date prisa! ¡Ya voy! ¡No me he atado las botas! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Mierda! ¡Dios mío! ¡Mike! ¿Dónde te has metido? ¡Mierda! Apaga las luces. Apágalas, Josh. Apágala. Apagad las luces. Seguro, compañeros, que después de escuchar a la angustiada Heather salir corriendo despavorida de su tienda de campaña, se os han venido todos esos aterradores recuerdos a la cabeza y os han vuelto a estremecer el corazón. Pues sí, aquí la tenemos, amigos, The Blair Witch Project, o como se estrenó en España e Hispanoamérica, el proyecto de la bruja de Blair. Sin duda, pecadores, estamos ante uno de los máximos exponentes de este género found footage. Un peliculón de terror que, jugando con imágenes cámara en mano, sonidos, gritos, oscuridad y una leyenda de brujería, rapto y asesinato de niños en el entorno de un sombrío y denso bosque, nos consigue mantener en tensión y ponernos los pelos como escarpias con sus escasos 80 minutos de metraje.
Estamos hablando de una cinta que cambió el paradigma del cine de terror que había hasta la fecha, revolucionó por completo Internet y se consagró como un claro ejemplo de éxito en la historia del marketing cinematográfico. Y a continuación os lo vamos a contar. Madre mía, madre del amor hermoso, Peter. El proyecto de la Bruja de Blair. Es que simplemente mencionar el título de la peli ya me pone de verdad a mí también los pelos como escarpias, como tú decías. Y es que creo que ambos tenemos una vinculación absolutamente personal y cercana con esta, yo diría no peli, sino con esta experiencia cinematográfica. Y es que fue en toda regla como una atracción, un experimento que ni siquiera estaba destinado a las salas de cine. En aquel momento, cuando la grabaron, prácticamente estaba ya pensado como un formato para estrenarse directamente como documental. Lo que pasa es que a alguien se le ocurrió, vamos a meter esto en el Festival de Sundance, y a partir de ahí se creó un generaco y se creó todo esto que nos está dando pie y pábulo a montar el programa que estamos montando hoy. Peter, tú creo que ya lo recuerdas, lo hemos comentado muchísimas veces aquí en el podcast ya, ¿no? Mi época como proyeccionista de películas en ese año 99, el mismo año, por cierto, en el que se estrenó la primera peli de Matrix, jolín, qué emblemática, en el que se estrenó también de Fight Club, el Club de la Lucha, qué emblemática. ¿Y sabes qué tiene en común, por ejemplo, el Club de la Lucha, Peter, con el proyecto de la Bruja de Blair, para mí, con mi experiencia como proyeccionista o como alguien que ponía las pelis? A ver, cuéntame. Pues que la peña se salía a mitad de la película. ¿Por qué? Porque no se esperaban el formato o porque les ponía nerviosos. Es decir, con el Club de la Lucha lo puedo entender. Ya sin duda se merece estar aquí en el programa de manera extendida, ¿no? De Fight Club. Era un formato raro, gamberro, con una manera de narrar los acontecimientos diferente. Pero el proyecto de la Bruja de Blair, yo creo que la gente venía esperando ver una peli de miedo por toda esa campaña de marketing, y luego se veían ahí a 4 colegas con una cámara. En esos primeros minutos, Peter, tú acuérdate que prácticamente estamos viendo a unos colegas grabándose a sí mismos con una cámara, haciendo el tonto y de una manera muy poco profesional, ¿verdad? Y eso provocaba estampidas en el cine, amigo. Es que yo los veía salir desde mi balcón, desde mi posición elevada sobre la sala, veía a la gente cómo salía cagándose en todo. Y yo, sin embargo, es la primera vez que la vi, y sobre todo especialmente esa vez que tú estabas abajo entre ese público. Bueno, ahora lo contarás tú. Joder, Peter, qué pelos, qué nervios, qué sensaciones, por favor. Madre mía, pues no sabía yo realmente que la gente salía tan a disgusto después de esos primeros minutos. Y bueno, yo es que no quiero repetirme y ser aquí el abuelo cebolleta, pero es que esta película yo tenía que traerla al podcast de manera obligatoria por lo que supuso para mí, por cómo, como tú dices, ¿no? Por cómo me enfrenté yo a esa experiencia, ¿no? Y lo impresionado que a mí me dejó, pues a mis 21 años por aquel entonces. Yo ya os conté en su momento que vi esta película totalmente solo en la sala de cine que Iñaki nos acaba de comentar, y que él estaba arriba proyectando y yo, pues como os decía, absolutamente solo en la sala. Así que, queridos pecadores, todos aquellos que ya la hayáis visto, pues solamente tenéis que contextualizar la historia. O sea, viajar a ese 1999 con una más que efectiva maquinaria de marketing detrás de la peli y un internet pues semiprimitivo, ¿no? A nivel usuario, donde pues no teníamos tantos recursos para comprobar a ciencia cierta si aquello que íbamos a ver era o no real, como nos vendían. Y aunque supiésemos o intuyésemos que no, pues comprobábamos la idea o la propuesta de la película y nos dejábamos llevar. Lo mismo que pasó un poco a nivel de marketing con otras pelis, pues como Independence Day o como La Cuarta Fase, por poner algunos ejemplos. Así que, pues con ese gusanillo, con ese hype de la época, quiero que os imaginéis solos en una inmensa sala de cine como si fuera un patio de butacas de un teatro, que de repente todo se queda a oscuras y comienza pues esta maravilla de la sugestión y del terror psicológico. Ahora seguro que ya entendéis un poco lo especial que fue y es para mí esta película y cómo quedó grabada a fuego en mi memoria. La película, un largometraje norteamericano independiente dirigido por Daniel Myrick y por Eduardo Sánchez, alumnos ambos de la Universidad de Florida Central y estrenado en 1999, nos trae pues la historia de 3 estudiantes que se deciden a grabar un documental sobre una leyenda local, la leyenda de la Bruja de Blair.
todo comienza cuando se desplazan al pueblo de donde nace la leyenda y hacen una serie de investigaciones a sus habitantes preguntando acerca de la leyenda, para posteriormente pues internarse en el bosque con el objetivo de intentar arrojar algo de luz y resolver los trágicos y oscuros hechos relacionados con una bruja que muchos años atrás habitaba ese bosque. Los 3 chicos nunca más volvieron y todo lo que sabemos de ellos es lo que quedó grabado por sus cámaras y fue rescatado un año más tarde por un estudiante de antropología que encontró una mochila con todo el material en el sótano de una casa abandonada en medio del bosque. Fijaos, pecadores, y como os decía hace unos instantes, si contextualizamos, qué premisa tan atractiva y adictiva. Queda a las claras que utilizando correctamente una herramienta como era Internet en aquel momento, hace 22 años, pues se llega a crear una historia alrededor de la película que creó pues tal confusión, donde esa línea entre lo real y lo ficticio era tan tenue, pues que acabó por convertirse al final en un producto de masas. Amigo, ¿y qué pioneros fueron? Es que esto no solo es visionario el formato, porque literalmente alumbraron un nuevo formato que ya queda para la historia del cine, sino que fueron pioneros a la hora de montar esta campaña de guerrilla de marketing absolutamente inédita, ¿no? Para esa época. O sea, es verdad, has mencionado Independence Day, que la recuerdo perfectamente, como en los telediarios hacían guiños, imagino que pagados obviamente por la productora, en plan, se han avistado ovnis en Nueva York, ¿te acuerdas? Era algo que utilizaban incluso en los propios informativos, algo que ni de lejos se haría hoy en día. Pero es que con esta peli todo el mundo mordió el anzuelo. Todo el mundo mordimos el anzuelo. Yo me lo comí, pero más a gusto que un arbusto, porque comértelo significaba que luego ibas a disfrutar de la peli como un campeón. Es que además, para darle más verosimilitud a todo el asunto, los nombres reales de los actores eran los mismos nombres que los de los personajes. Y toda esa campaña promocional se diseñó basada también en recortes falsos en periódicos donde aparecían las fotos y la descripción de los 3 chicos desaparecidos, ¿no? Por si alguien se podría tirar del hilo a meterse en una hemeroteca, a investigar, encontraba estos datos. Imagínate qué gincana, Peter, más emocionante para cualquier investigador, ¿no? Que se lo tomara en serio. En fin, es que había hasta fotos, ¿no? Publicadas por la policía, en plan con el coche de los chicos desaparecidos. Absolutamente verosímil todo. Es que me recuerda mucho, aunque con la distancia, obviamente, a la Cuarta Fase. Pero es que la Cuarta Fase es una peli que ya hemos comentado aquí, que es muchos años, casi una década posterior o más, ¿vale? O sea, no tiene el mismo mérito que mordiésemos el anzuelo de la Cuarta Fase, que yo lo mordí, por supuesto, y me encantó, pero es que estos fueron los pioneros, amigo, y de verdad me quito el sombrero con esta campaña de marketing. Bueno, sí que es cierto que ahora yo tirando un poco de memoria, claro, y seguro que esto lo conoces, porque lo conoce todo el mundo, ¿no? Recuerda que este tipo de campañas ya empezaron en la época radiofónica, es decir, acuérdate de La Guerra de los Mundos de Orson Welles y un poco de ahí sacaron esa influencia, ¿no? Cuando se pusieron a trazar esa campaña marketingiana a la hora de estrenar Independence Day. Yo creo que ahí veo muchas conexiones entre ambos. Pero es que, amigo, ahora estamos hablando de ese Internet de 1999, cuando se estrenó el proyecto de La Bruja de Blair. Y si descontextualizamos, ¿no? Probablemente en esos momentos las redes sociales ahora mismo nos dirían en décimas de segundo y a golpe de un clic pues que los actores no han desaparecido, si se desmontaría en segundos una estratagema de marketing de este tipo. Pero es que en aquellos momentos no hay duda de que supieron jugar sus cartas de una manera sensacional para vendernos el producto. Y es que, amigo, qué lástima ahora vivir en esta época donde parece que ya está todo inventado y lo tienen muy difícil las pelis para sorprendernos como nos sorprendió en su momento este proyecto de La Bruja de Blair. Pues fíjate, ahondando un poquito más en toda esa campaña de promoción de la peli, por si faltase algo más, amigos, en aquella campaña, ¿no? Se creó una página web que era blairwitch.com, en donde se recogían apariciones de la supuesta bruja de Blair a lo largo de los años, de la cual vamos a hablar ahora en un instante, y donde se daba veracidad a todos estos hechos sin que se citara en ningún momento esta supuesta película documental que se iba a estrenar. Es decir, parecía
parecía estar totalmente al margen de la campaña promocional de la película, cuando en realidad era otro hilo promocional más movido en la sombra, pues para atrapar a los espectadores con esta historia que a todas luces parecía verídica. Así que, pecadores, podéis imaginar el éxito rotundo en taquilla que supuso esta película. Tan solo os voy a dar un dato: supuso un retorno de la inversión de alrededor de 10.000. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de cada dólar invertido en esa peli se recaudaron unos $10.000. Si tenemos en cuenta la relación inversión-recaudación en taquilla, pues nos damos rápidamente cuenta que con una recaudación de casi 250 millones de dólares y partiendo con un presupuesto de alrededor de $30.000, pues el proyecto de La Bruja de Blair ostenta ahora mismo el título de la película más rentable de todos los tiempos. Y no me extraña absolutamente nada, amigo. De hecho, lo raro de este género es que se haya conseguido replicar este formato. Luego lo vamos a comentar con otras pelis relacionadas, ¿no? Donde lo mismo, tenemos una buena idea y tenemos un formato que cuesta 4 perras, ¿vale? Y luego tenemos un pelotazo y un retorno de la inversión brutal. Es bueno que todavía mantengamos, de hecho, cuando lo perdamos seremos personas más tristes. Es muy importante mantener esa capacidad de sorprenderse, ¿no? De dejarse asombrar por propuestas nuevas. Pues ahora, después de lo que ha sido, Peter, toda esta maravillosa introducción y este interesante preámbulo, vamos a ver qué trasfondo real nos esconde el proyecto de La Bruja de Blair, qué influencias, qué conexiones con la realidad guarda esta peli. ¿Ha oído hablar de La Bruja de Blair? Algunas veces. ¿Algunas? ¿Sabe cuál fue el primer incidente? Verá, los vecinos y la gente de la zona cuentan historias sobre ella, pero también vi un documental en el canal Discovery o quizá en otro. Recuerdo que trataba sobre los fantasmas y leyendas de Maryland. Sí, mi abuela solía contarme esa historia. Me dormía con ella. ¿En serio? Sí, según dicen, si al oscurecer no te acuestas y deambulas por casa, la bruja Blair viene para cogerte. Creo que fue en el invierno, o quizás en el otoño del 44. Empezaron a desaparecer algunos de los niños y nadie supo nunca por qué desaparecían. Era horripilante. Verá, la historia más horripilante que oí sobre ella era la de 2 hombres que salieron a cazar y resulta que acamparon cerca de la cabaña donde suponían que se ocultaban. Y los 2 desaparecieron de la faz de la tierra. ¿De verdad? Tranquila, Ingrid, solo estoy contando una historia de miedo, pero no es cierta. No es cierta. Resulta que un día el viejo Parr fue al mercado y dijo, por fin he terminado. ¿Qué quería decir con eso? Bueno, al principio nadie lo sabía, pero la policía se decidió a subir a la montaña y al registrar su casa encontraron los cadáveres de 7 niños de la zona. Lo que hacía era llevar a los niños al sótano por parejas y a uno lo ponía de cara a la pared en el rincón. ¿Eso hacía? Y al otro lo asesinaba. Después de eso apartaba al otro del rincón y también lo mataba. Resultó que eran los 7 niños desaparecidos. Los sacaron del bosque y los llevaron al pueblo. Fue algo realmente terrible. Destrozó a la comunidad. En el juicio dijo que no soportaba que le miraran y por eso precisamente ponía al otro en un rincón de espaldas. Como veis, la historia de estos 3 jóvenes cineastas los dirige en un primer momento hasta el pueblo de Barkisville para realizar una serie de entrevistas con el objetivo de recabar información sobre la leyenda de la Bruja de Blair. La leyenda, tal y como nos van desvelando, cuenta que en 1785, en el pueblo de Blair, residía una anciana llamada Ellie Kedward, quien trató de engañar a unos niños para llevarlos a su casa, donde intentó extraerles sangre para supuestamente realizar unos rituales de magia negra. Los padres de estos niños, al descubrir las heridas y preguntarles por ellas, acusaron directamente a la anciana de brujería y, aplicando las leyes de la época, pues se decidieron a expulsar a esta anciana del pueblo, abandonándola a su suerte durante un duro invierno, atada en una carretilla en mitad del oscuro bosque de Black Hills o Colinas Negras. Los habitantes de Blair dieron por muerta a la anciana. Sin embargo, un año más tarde, y con la primera nevada del invierno, pues la hija del magistrado de Blair, que había dictado la sentencia de abandono de la anciana por brujería, desaparece sin dejar rastro
y poco después sería también el propio magistrado el que seguiría sus pasos. Poco a poco, la mitad de los niños de Blair y todos aquellos que hubieron acusado pues a Ellie Kedward de brujería habrían desaparecido para finales de aquel invierno de 1786. El resto de los habitantes de Blair sospecharon que Ellie Kedward era pues la responsable, ¿no?, de aquellas desapariciones y, temiendo ser víctimas de la maldición, decidieron marcharse y dejar el pueblo completamente abandonado. Casi 40 años más tarde, en 1824, y en el antiguo asentamiento de Blair, se funda el pueblecito de Barkisville, obviamente sin conocer la historia del anterior pueblo y por supuesto de la supuesta bruja. Un año más tarde, Eileen Treacle, una niña de 10 años, desapareció en el río Tappy East, en las cercanías del bosque. Años más tarde, ya en 1866, Robin Weaver, de 8 años, desapareció de igual manera, a lo que el pueblo respondió enviando varias partidas de rescate a buscarla. Sin embargo, en esta ocasión, y después de unos cuantos días, la niña volvió sola a casa por sus propios medios. Pero los que nunca más volvieron fueron los integrantes de una de esas partidas de rescate. Los encontrarían semanas más tarde en una gran roca en medio del bosque de Black Hills llamada Coffin Rock, o en español Roca del Ataúd. Allí, sobre esa enorme y plana roca, los encontraron atados de pies y manos formando una especie de pentágono y completamente destripados. Madre mía, amigo, madre mía, qué preámbulo. Es que con este preámbulo argumental que acabas de darnos, ahora entiendo por qué nuestro amigo Pecador Irredento, y me consta que oyente de este podcast, Stephen King, reconoció hace poco que esta fue, Peter, una de las pelis que más miedo le dio en su vida. De hecho, Peter, es que no acabó ni de verla, no pudo terminar de verla. No sé si sabes o conoces la vida de Stephen King, sabes que yo soy adorador, ¿no?, de su obra, y ha pasado muchos momentos críticos en su vida. Uno de ellos fue cuando fue atropellado, ¿no?, por un coche y lo pasó realmente mal. Estuvo con una pata en el otro lado, literalmente. Y en esa tribulación de recuperación en el hospital le vino su hijo un día con esta peli, ¿no?, con el VHS, y no pudo. O sea, es que no pudo. Además, lo ha dicho hace escasamente un par de semanas que salió el artículo comentándolo. Y es que todo esto me recuerda a Stephen King, no solo por la noticia relacionada de que Stephen haya reconocido que esta peli no la pudo ni terminar de ver, sino de la propia similitud, ¿no? Estoy segurísimo de que los creadores de La Bruja de Blair y de esta mitología que estás contándonos ahora, ¿no?, y este universo que hay detrás, también son buenos conocedores del universo de Stephen King, porque estabas hablando de niños desaparecidos en bosques y estaba acordándome perfectamente de la ciudad de Derry y de esa novela tan maravillosa, ¿no?, de It. Por supuesto, no me la puedo quitar de la cabeza. Pero bueno, te dejo que sigas zambulléndonos en esa retrospectiva a la leyenda. Si es que el bueno de Stephen King es que es un maestro, y efectivamente hay seguro que 1.000.000 de datos, 1.000.000 de referencias, muchísimas cosas de las que todos los directores posteriores pues han ido tomando pequeñas pinceladas de todo ese universo que King ha ido creando y los han ido adaptando a sus obras. Vamos a continuar, como decías, Iñaki, con esta historia, con esta leyenda, ¿verdad?, en la cual se basa toda nuestra película de hoy, del proyecto de La Bruja de Blair. Decíamos que ya en el pleno siglo XX, entre los años 1940 y 1941, la localidad de Barkisville volvería a ser el escenario de otros hechos luctuosos. En este caso, 8 niños desaparecieron en las inmediaciones del pueblo, a lo que las autoridades ordenaron llevar a cabo una exhaustiva búsqueda para dar con el paradero de los menores. Rustin Parr, un ermitaño que vivía en una ruinosa cabaña en las afueras del pueblo, en el bosque, fue detenido por la policía cuando entró en el mercado del pueblo mientras no paraba de gritar una y otra vez la frase «Por fin he terminado». La policía examinó la casa de Parr
y descubrió los cadáveres de 7 de los 8 niños desaparecidos. Al exhumar los cadáveres, se descubrió que varios de los cuerpos de los niños habían sido destripados y de alguna manera habían formado parte de algún tipo de ritual diabólico. Durante las investigaciones, el único niño superviviente de aquella carnicería relató que Parr los colocaba en una esquina de la habitación, cara a la pared, para que no pudieran ver lo que hacía con el resto de sus compañeros. Rustin Parr fue acusado de los crímenes de los menores y ejecutado en la horca. Antes de morir, relató que una voz en su mente, una voz de anciana, le había ordenado capturar y asesinar a esos niños. Esta, amigos, es la leyenda que hay detrás de la película y la que guía a nuestros 3 estudiantes de la Universidad de Montgomery, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, a grabar ese documental en busca de respuestas. El resto ya lo conocéis si habéis visto la película, y si no lo habéis hecho, espero que no tardéis mucho en darle una oportunidad. Pero la pregunta viene ahora. ¿Es esta leyenda real? Ya sé que suena mal, Peter, lo que te voy a decir, pero joder, es que me gustaría que fuese real, ¿no? Es que es tan buena esta historia que construyen, ¿no? Para sentar las bases. Este preámbulo argumental es absolutamente maravilloso. Ya te digo, pues podría ser perfectamente de una obra de Stephen King. Entonces, ¿te lo quieres creer? Yo quiero comprar esta historia, ¿vale? Para poder disfrutarla. De hecho, es que, fíjate, una vez más, tiene resonancias con casos que conocemos reales, como por ejemplo el del El diablo me dijo que lo hiciera, ¿no? En este caso en forma de vieja anciana que le dice que lo haga, que es la tercera peli de los Warren que tenemos ahora en cines y que está basada en un hecho real, literalmente, ¿no? De esa persona que en un juicio por primera vez alegó el diablo me dijo que hiciera esta tropelía. Entonces, fíjate que incluso ese detalle está basado en un hecho real. Pues efectivamente, Iñaki, en este caso, y lamentablemente no es así. No se trata de una leyenda real, ni siquiera se trata de una leyenda urbana. Pero sí que es cierto que podemos encontrar en esta leyenda varias cosas, varios homenajes y varios hechos reales en los que se basaron para construir toda esta historia. Y para ello es imprescindible tener muy en cuenta al diseñador de producción de la película y compañero de clase de los 2 directores. Estamos hablando de Greg Hale, ya que fue él el encargado de crear todo el universo o la mitología que rodea esta historia. Fíjate, Peter, que cuando hablamos de mitologías y universos detrás de pelis, hay una palabra americana, ¿vale? O inglesa que se suele utilizar y que aprovecho para recordarla hoy por aquí, que es la palabra lore, ¿vale? Lore es esa palabra inglesa que viene a representar toda esa mitología, todo ese background que se le dan a las historias, ¿no? Para que resulten más atractivas, para que el que ve la peli o lee el libro, ¿no? Quiera profundizar más, buscar en otro tipo de fuentes. Imagínate, si hablamos de El Señor de los Anillos, por ejemplo, pues del lore que hay detrás, ¿no? Pues un montón. De hecho, la palabra es tan emblemática que incluso Peter en Amazon Prime hay una serie muy buena que es además antológica y que se llama Lore, tal cual, en la cual pues van recapitulando este tipo de leyendas y mitologías, ¿no? Sin duda una recomendación que traeremos antes o después al podcast. En cualquier caso, La Bruja de Blair tiene mucho lore detrás y del bueno. De hecho, Iñaki, fíjate, como punto de apoyo marketingiano, ¿no?, a la película, crearon, como tú bien has dicho antes, y ya nos has referido a esa palabra, ¿verdad?, también de ámbito anglosajón, ese mockumentary, ¿verdad?, o documental falso, que se llegó incluso a estrenar en el canal Sci-Fi, además de la página web, ¿no?, de la que ya hemos comentado anteriormente, blairwitch.com, que por cierto es una página que ha estado activa hasta hace muy poquito tiempo.
Así, con estas dos plataformas, ¿verdad? Con ese mockumentary y con la página web, ¿verdad? Pues daban soporte, ¿no? A toda esa leyenda que acabamos de explicar, intentando aportarle veracidad para que la desaparición de los 3 actores de la película pues encajara un poco a la perfección con todo ese lore que tú comentas, ¿no? O ese universo creado alrededor de la leyenda, y que se llegase a crear pues un hype y una sensación en el espectador pues que no terminaba de creer si lo que iba a ver en el cine era real o no. Y para terminar un poco de rizar todo ese rizo, el productor ejecutivo tuvo la idea de actualizar el estado de los 3 actores protagonistas en la base de datos de IMDb para indicar así pues, su condición de desaparecidos presuntamente muertos. Además bueno, de crear carteles en los que se solicitaba información sobre el paradero de Heather, de Joshua y de Michael. Pero, pecadores, aunque toda esta leyenda era del todo falsa, lo que sí es cierto es que los 2 personajes principales de la misma, tanto la bruja como el pueblerino asesino de los 7 niños, sí tienen una base real. Así, el diseñador de producción de la película, amante de lo paranormal, quiso llevar a cabo pues una especie de homenaje con estos 2 personajes. Ellie Kedward, la supuesta bruja de la leyenda, es un anagrama que hace referencia a Edward Kelly, uno de los mediums más famosos del siglo XVI y de la historia, que adquirió tal notoriedad pues porque decía traer a los muertos de vuelta a la vida, y quien pasó varios años viajando y experimentando con la alquimia pues junto a John Dee, el astrónomo ocultista y más tarde consejero de la mismísima reina Isabel I. Y el otro personaje, el ermitaño asesino de los niños, ya a mitad del siglo XX, el tal Rustin Parr, constituía también un anagrama, y en este caso hacía referencia a Rasputin, el famoso místico también, ocultista, curandero y asesor político de la dinastía rusa Romanov. Así, de esta manera, pues se quiso rendir tributo a 2 famosos personajes del mundo del ocultismo. Pero Iñaki, eso no es todo. Así que para terminar de crear todo el universo en forma de leyenda, escogieron momentos clásicos del misterio, como las desapariciones del Triángulo de las Bermudas, o para documentar la pena que debía cumplir la supuesta bruja de Blair, echaron mano de la persecución de brujas en Massachusetts en 1692 y los juicios por brujería de Salem. Por tanto, como podéis comprobar, no todo es ficción, y si rascas un poquito la superficie nos damos cuenta como en algún momento aparecen todos esos hechos reales. Súper interesante, Peter. Además, otra vez, vuelves a mencionas la palabra Salem y automáticamente me viene a la cabeza Stephen King otra vez, claro, y sus maravillosas novelas Salem's Lot, que también tiene que venir por aquí. Pero la verdad es que de todos estos hechos que estás comentando que hay por detrás de la peli, es que no tenía ni la más remota idea. Imagino que como la mayoría de los pecadores que nos están escuchando ahora mismo. Lo que sí es cierto es que la peli pues siente unos precedentes en el género que, como os comentaba al principio, son absolutamente reconocibles, son ya arquetípicos, y hoy en día pues los damos por sentado, ¿no? Viendo este tipo de pelis, pues esa justificación de que en cada momento el protagonista sigue manteniendo la cámara, ¿no? Incluso en situaciones inverosímiles que está peligrando su vida y están ahí aguantando la cámara solo para que tú lo veas, ¿no? Ya os digo que esto implica hacer una planificación curradísima de planos secuencia, ¿vale? Eso que se ve tan cutre, con la cámara en mano y corriendo y con mal sonido, en realidad lleva mucho trabajo detrás, ¿no? Para sincronizar los momentos de girar una esquina y que de repente aparezca lo que tiene que aparecer. Y si hay algo que sin duda comparten todas estas pelis de género, son esas confesiones casi prepóstumas, ¿verdad?, a cámara, como preámbulo de muerte y desolación, esos primeros planos en los que los protas de estos documentares, de estos found footage, acaban acordándose literalmente de su mamá para darnos a entender de que su final está cerca. Solo quiero pedir disculpas a la madre de Mike, a la madre de Josh y a mi madre. Lo siento por todos.
He sido una ingenua. Lo siento. Siento tanto. Tanto todo lo ocurrido. Porque, a pesar de lo que Mike diga, yo he tenido la culpa de todo. Porque era mi proyecto. Y yo insistía. Insistía en todo. Insistía en que no estábamos perdidos. Insistía para que siguiésemos adelante. Insistía en que fuésemos hacia el sur. Todo tenía que ser como yo quería. Y en este lugar hemos acabado. Soy la culpable de que ahora estemos aquí. Hambrientos, helados y perseguidos. Os quiero, mamá. Papá. Lo siento mucho. ¿Qué es eso? Tengo miedo de cerrar los ojos. Tengo miedo de abrirlos. Dios mío. Vamos a morir aquí. Pecados digitales basados en hechos reales. Descubre con Pedro Aniorte cómo la realidad supera a la ficción. Uno de esos momentos que queda para la historia del cine. De hecho, ha sido memeficado también hasta el exceso por esas fosas nasales, ¿no? En primer plano. Seguro que si habéis visto la peli os estáis acordando de este plano que poníamos, que por cierto, por muy gracioso o risible que lo queramos hacer con memes, sigue provocando auténticos escalofríos, porque la verdad que la interpretación de estos actores amateur era absolutamente descarnada. Pero ahora sí que hago un pequeño aviso de spoilers. Te doy estos 10 segundos mientras termino de decir esta frase para, si no has visto la peli, pues adelanta 30 segundos o un minutito el podcast si no quieres saber algunas de las escenas más emblemáticas. En concreto, 2, que son las que quiero comentarte, Peter. Así que momento spoiler, repito. Vamos allá, Peter. Aparte de esta confesión a cámara que te comentaba antes, ¿no? Os comentaba a todos pecadores que es arquetípica, ¿no? Y emblemática dentro del género. Hay una escena, Peter. Hay 2, ¿no? Pero la primera de todas es sin duda la de la tienda de campaña, ¿verdad? Ya sé que te veo a sentir ahora mientras te estoy hablando y sé que sabes de qué escena te estoy hablando, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Esa escena además que hoy acompaña en forma de creatividad, ¿no? La carátula, el thumbnail y la imagen que estamos compartiendo del podcast. De hecho, podéis ver una tienda de campaña con unas manos por dentro, con esos símbolos emblemáticos de la bruja de Blair, que es no dejan de ser una especie de cruz de 5 puntas, de pentágono diabólico, pero invertido de dentro hacia afuera. Es un símbolo que realmente mola bastante, pero en concreto en esa escena, en esa noche, con la cámara en mano, que de repente se despiertan en mitad, a la hora bruja como siempre, sobre las 3 de la mañana, Peter, que ya sabes que suele ser la hora en la que pasan cosas, y de repente unas manos que empiezan a azuzar la tienda de campaña y unos rumores de niños correteando alrededor. Por Dios, qué miedo, Peter, qué escenaca. Bueno, Iñaki, es que estás hablando y ahora mismo, y no os miento, pecadores, de verdad, es que ahora mismo tengo los pelos de punta como escarpias, de verdad. Y es que no solamente esa escena en la que se ven rodeados por esos niños y cómo se abalanzan incluso sobre la tienda de campaña, es que todo viene de un increchendo, Iñaki. No sé si recuerdas, ya noches anteriores había ruidos, había pisadas alrededor, era una sugestión continua con esta película, y además todo lo que hacía que vivieses esa angustia era en la total oscuridad
Y eso era lo que realmente te angustiaba y te asfixiaba. Claro, posteriormente viene esta escena, ¿no?, en la que esos niños rodean la tienda de campaña y al final se ven obligados a salir despavoridos en medio del bosque, a oscuras, corriendo con una linterna sin saber quién les acecha, por qué les acecha y hacia dónde van. Realmente es una de las partes de las películas, de verdad, de la película pues con más carga y sobre todo terrorífica. Además, Peter, ahora que lo estás comentando tú, ¿sabes qué peli y qué hecho real me acaba de venir a la cabeza que lo has traído tú en forma de dossier? A ver. El paso de Dyatlov, amigo. Sí, tienda de campaña en medio de la naturaleza y de repente tenemos un hecho a día de hoy, ojo, aún no explicado, que provoca el más puro pavor entre los ocupantes hasta tal punto de que salen corriendo en medio de una tempestad, en medio en pelotas y descalzos sobre la nieve. Fíjate qué fácil es de explicar viendo esta escena de la bruja de Blair. Imagínate si les pudo pasar algo parecido, qué justificado está que hubiesen salido echando leches, ¿no?, de la tienda de campaña. Sí, ahí ves, hilamos una historia con la otra y efectivamente podríamos de alguna manera resolver o por lo menos tratar de dar alguna pista más a lo que les pasó a aquella mítica expedición en el paso de Dyatlov. Si queréis saber más sobre este hecho, por favor, os dejo el enlace aquí en la descripción para que le echéis una buena escuchada al programa en cuestión. Pero Peter, no quiero dejar tampoco de comentar esa mítica ya escena final, ese plano final de la peli de uno de los protas mirando cara a la pared. Vuelvo a avisar de que estamos en momento spoilers, ¿vale? Uno de los arquetipos de este tipo de pelis es que cuando acaba la peli, normalmente mal, porque claro, por eso es found footage, se ha encontrado, es decir, el protagonista no lo ha llevado a ningún sitio, lo ha encontrado alguien porque por supuesto el protagonista ha muerto y en este caso por supuesto son los primeros en morir. De hecho la prota acaban llegando a esa casa perdida en el bosque, que seguramente es la casa que tú comentas en la leyenda, y acaban bajando a un sótano, a ese sótano donde ya sabemos, porque estamos en ese punto de la peli, en esos 80 minutos ya, pues en ese minuto 75 estamos absolutamente sugestionados de dónde estamos. Sabemos que es la cabaña perdida en el bosque en la que el cabrón del asesino psicópata destripaba a los niños azuzado por el espíritu diabólico de una bruja. Es que a esas alturas de la peli ya lo tenemos claro y de repente la prota es como golpeada por algo, la cámara cae al suelo, ya os digo, en un momento arquetípico, la cámara del prota acaba cayendo al suelo, en plan el prota acaba de fenecer o acaba de ser llevado por alguien, y la cámara enfoca al otro prota que queda, a ese hombre, a ese chico que está mirando cara a la pared. Como Peter nos comentaba antes, narrando el hecho real, cara a la pared. ¿Por qué? Porque el asesino no quiere que mire cómo destripa a su compañero. Y solo el hecho de pensarlo, Peter, es que me pone los pelos de punta. Es el otro gran momentazo de la película. Es decir, cómo se puede acabar de manera tan redonda una película, de manera tan sugestiva, porque es como siempre hemos comentado, Iñaki, no hace falta ver las cosas directamente para que te causen pavor y terror. Es realmente esa sugestión la que hace que tu imaginación vuele, y más que ese final, son esos últimos minutos de carreras arriba y abajo en esa casa en ruinas, ¿verdad? Con una serie de símbolos que ahora después, un poquito más adelante, os vamos a ir descifrando también y que se pueden ver, ¿verdad?, en las paredes. Es una sensación angustiosa realmente la que se crea y con esa cámara en mano hace que seas uno más de esa expedición, seas el tercer hombre en este caso. Realmente un final redondo que, como bien dices, es totalmente aterrador y sugestivo por encima de cualquier cosa. Para mí, de verdad, un final épico. Aviso a navegantes. Los que nos conocéis ya sabéis que Peter y yo también pues tenemos un regustillo y una verdadera afición y pasión por el mundo del misterio. Incluso hemos investigado, ¿no?, y hemos ido por ahí a hacer psicofonías. Pues atención, aviso a navegantes. Repito, si vas a una casa en ruinas a investigar un hecho luctuoso, si hay cosas en la pared, nosotros nos encontramos una inscripción que decía salid corriendo que a mí no me dio tiempo, ¿vale? Una buena advertencia, pero es que los protas de la bruja de Blair, lo que se encuentran en esa casa, Peter, son manos pequeñitas de niños ensangrentadas en la pared. Si yo veo eso, no me quedo ahí, Peter.
Bueno, es que eso ya es un aviso para navegantes, ¿verdad? Es decir, hay algo más explícito que eso, sabiendo la leyenda, sabiendo la historia que estás intentando investigar, no hay nada más gráfico, ¿verdad? Es un aviso en toda regla. Bueno, pues nada, vamos a ir descomprimiendo un poquito, vamos a ir dando paso ya después de esta tensa aventura en el bosque que estamos comentando entre los dos. Vamos a encargarnos un poquito también ahora de esas curiosidades alrededor de la peli, que también viene bien saberlas, ¿no? Porque todos conocemos, los que habéis visto la peli, pues lo normal, lo básico, lo obvio, pero ahora siempre nos gusta desgranaros también esas pequeñas cosas que suceden entre bambalinas. Pues vamos allá con ellas, amigo. Mira, para empezar, vamos a contaros cómo se realizó el casting para contratar a los actores. Para ello, los dos directores, el norteamericano Daniel Myrick y el cubano Eduardo Sánchez, pusieron un anuncio en Backstage, la revista más consultada por los profesionales de la interpretación en Estados Unidos, en donde se ponían al día con noticias del sector y donde también consultaban la sección de ofertas de trabajo. Y el anuncio rezaba: se buscan actores con experiencia en improvisación. Y pese a lo escueto del mensaje, la convocatoria fue un éxito total, ya que se presentaron casi 2.000 candidatos, entre los que se encontraban pues los tres elegidos: Heather Donahue, Michael Williams y Joshua Leonard. Y por increíble que parezca, nunca recibieron el guión tras haber pasado la prueba, sino que en su lugar les dieron pues solamente un libreto de unas 35 páginas que les ponía al día sobre el trasfondo de la historia y de sus personajes, así como una indicación en la que se les decía qué día, ¿no?, y dónde debían presentarse, en este caso un pequeño pueblecito de Maryland llamado Barkisville, para así comenzar el rodaje. Qué interesante, amigo. Me acaba de recordar totalmente a Coherence, peli que también os traje por aquí, en la cual prácticamente el planteamiento era el mismo, ¿no? Una serie de actores que no se conocían entre ellos y que apenas tenían 4 notas apuntadas en un papel, ¿no?, para interactuar. La verdad es que me parece una manera súper inteligente de crear una atmósfera en una peli, porque realmente los propios actores van como desvelando la historia ellos mismos, ¿no?, conforme avanzan. Además son pelis que se suelen rodar en orden cronológico, es decir, conforme avanzan los hechos. De manera que realmente lo vivimos así, ¿no?, como espectadores. Pero fíjate, amigo Peter, que documentándome también acerca de la peli, quería comentaros a todos cómo se llegó a crear esa atmósfera de angustia tan real, ¿no?, la que transmiten los actores. Ya sabéis que además de estos dos directores de la peli, uno de los implicados en la creación de este universo y de la leyenda base, como nos la contaba Peter hace un momento, fue el productor de la cinta, Greg Hale. Además de aportar Greg esa parte de presupuesto necesario para llevarla a cabo, de 10.000 pavos americanos, fue crucial, ya que se encargó de crear esas sensaciones de malestar en los actores para que todo pareciese tan real. De hecho, este tal Greg Hale pasó 4 años en las filas del ejército norteamericano y aprovechó todos esos conocimientos y las penurias padecidas en esa temporada para sugerirles a los directores técnicas que causaran agobio, que causaran agotamiento en los personajes y que los fueran mermando, ¿no?, psicológicamente, que fueran reduciendo progresivamente, por ejemplo, las raciones de la comida, interrumpir o incluso no dejarlos dormir por las noches mientras acampaban, de manera que estuviesen en un estado permanente de inquietud. Esto también me recuerda a Peter, por ejemplo, a Matanza de Texas, ¿no?, la peli original en la que el director Tobe Hooper ponía literalmente carne podrida de verdad encima de la mesa para que hubiese un ambiente de moscas y de podredumbre real, ¿no?, el ambiente. Pues esta técnica aquí la usan, y aunque también hemos de decir que se encargaría de diseñar estrategias de seguridad para el equipo, ¿no?, como por ejemplo trazar itinerarios seguros, ¿no?, a través de ese bosque, o añadir rutas de escape. Y es que no olvidemos, Peter, que la peli está ambientada dentro de un profundo bosque, el cual tú ya no miras igual un bosque después de ver La Bruja de Blair, eso está claro, yo sin duda no lo hago. Pues fíjate que en relación a esto último que acabas de comentar, ¿verdad?, estos itinerarios seguros de la profundidad del bosque, ¿no?, pues tengo que decir que nada más comenzar el rodaje, pues los actores también recibieron una nota, ¿no?, de los directores, que además comenzaba diciendo: tenemos la obligación de garantizar vuestra seguridad, pero
no vuestra comodidad. Por tanto, pues además de esas recomendaciones que nos acabas de comentar, ¿no?, por parte del productor para mantener el estrés del reparto, pues se sumó el casi total aislamiento, ya que, claro, aunque ellos disponían de walkie-talkies para contactar en caso de emergencia, pues los 3 actores es que apenas vieron a los directores durante esos 8 días que duró el rodaje, ¿no? Y además para obtener instrucciones, pues lo que tenían que hacer era usar un GPS para poder encontrar pues las notas que estaban metidas en botellas de leche vacías, ¿no? Y les indicarían un poco pues las próximas etapas del plan de rodaje. Por si todo fuera poco, pues fíjate tú que los directores se aseguraron que los actores pues creyesen hasta el final del rodaje que la historia esta de la bruja de Blair y del asesino en serie Rustin Parr eran del todo auténticas, de la misma manera pues que intentaron hacérnoslo creer a todos nosotros pues con esa campaña, ¿no?, de marketing de la película. Así que no es de extrañar, Iñaki, que muchas de esas reacciones de los actores durante la grabación pues no fueran del todo fingidas. Y recuerdo perfectamente, sobre todo, esas partes nocturnas, ¿no?, de la película en la que en mitad de la noche eran, pues eso, como hemos comentado hace un ratito, pues atacados por esas manos invisibles, rodeados mientras estaban en el interior de la tienda de campaña por ese supuesto grupo de niños a los que se escuchaba en el exterior. Y que fíjate, no lo he comentado antes, pero ahora me acaba de venir a la mente, me recuerdan también, al igual que tú hablabas de It, ¿verdad?, de Stephen King, ¿no?, me recuerdan de alguna manera a míticos casos del misterio en bosques del norte de España, donde también se han escuchado, ¿verdad?, esas voces de niños. Así que muy probablemente por esas conexiones, ¿no?, a mí también lograban pues de verdad ponerme en estado de alerta permanente. A mí me acabas de dejar flipado con el detalle de las botellas de leche dispersadas, diseminadas por el bosque con instrucciones de los directores para los actores. O sea, pero qué detallazo de calidad de la peli. Y fíjate que a lo mejor sin quererlo, estas botellas de leche con instrucciones no dejan de ser migas de pan, pistas en medio de un bosque embrujado, al igual que por supuesto la famosa historia de Hansel y Gretel, la historia mítica de brujas por excelencia, ¿no?, de la mitología y del lore popular. Es que lo flipo, amigo, lo flipo con estas curiosidades que descubrimos cuando investigamos pelis. Además, fíjate que acabas de comentarnos que el rodaje duró tan solo 8 días y al final se consiguieron 19 horas de metraje en bruto, ahí es nada. Sin embargo, la postproducción, esa edición se alargó hasta 8 meses y la mayor parte del presupuesto se gastó durante el montaje. Tanto es así que por falta de fondos y para poder terminar el trabajo, los responsables de la peli tuvieron que acabar vendiendo por eBay la propia cámara que habían usado durante el rodaje. Eso sí, todo lo que escatimaron en el rodaje y postproducción luego tuvieron que ponerlo para esa campaña de marketing de la que ya hemos hablado y que costó alrededor de $28 millones. Aunque claro, ahí ya estaba detrás una distribuidora como Artisan Films, que yo he de decir que hasta la fecha no lo conocía, pero ahora ya ese logotipo es emblemático para mí, el logotipo de Artisan Films, con esa tipografía que seguro, Peter, tú estás viendo en tu mente al igual que yo ahora mismo. Sí, porque entre otras cosas he revisado la película pues hace unos pocos días también. Es una de esas clásicas que yo cada cierto tiempo la veo y claro, para poder grabar el programa de hoy estaba claro que tenía que caer. Y fíjate, Iñaki, hablando de fondos, ¿no? Fíjate si eran escasos esos fondos para rodar pues esa escena, ¿no?, en la que aparece una especie de bolsa de tela con lo que parecen ser unos dientes ensangrentados, que es que tuvieron que acudir a la clínica de un dentista local para ver si les podía suministrar pues material, ¿no?, después de hacer algún tipo de extracción, ¿no? Imagina, amigo, la cara del dentista cuando llegan allí estos personajes y le hacen ese tipo de petición. Pues ya ves, amigo, pues no hay cosas raras que suceden entre bambalinas. De hecho, fíjate que luego el resultado fue absolutamente espectacular. Podría ser otro de los momentos de la cinta, ¿no?, cuando encuentran esa bolsita de tela con los dientes ensangrentados y, como tú bien decías antes, se nos sugiere lo que le ha pasado. O sea, porque durante esa noche previa a encontrar los dientes, Peter, si te acuerdas, escuchan los gritos de su compañero en la oscuridad y en la lejanía. Entonces te puedes imaginar a la fucking bruja de Blair arrancándole los dientes a ese prota. Es que pone los pelos como escarpias, amigo.
Pero bueno, hablando de la distribuidora y según confiesan Mirik y Sánchez, los directores, es que ni se planteaban la posibilidad de que la peli pudiese proyectarse algún día en salas, os lo he comentado al principio, ¿no? Como muchos aspiraban eso, pues a venderle los derechos a algún canal de televisión, para algún documental, pero fue ese golpe de suerte el de publicar o estrenar la peli en el Festival de Sundance, lo que propició que en las sesiones de medianoche pues esa peli viese la luz, ¿no? Así, pues el 25 de enero del 99 y de parte de Artisan Films se estrenó la peli y se les pagó alrededor de $1 millón, ojo, por los derechos. Recuerdo que lo que fue la producción de la peli costó 10.000 pavos, ¿eh? $1 millón solo por los derechos y hacerse cargo del estreno en salas comerciales. Para ello, eso sí, deberían cumplir una serie de requisitos y uno de ellos era el de remezclar el sonido, algo que le vino, por cierto, muy bien a la peli, pero es que además exigieron un nuevo final. Querían que se mostrase a Mike crucificado, ahorcado, con la ropa hecha jirones y cubierto de sangre. Aunque esos finales, de hecho, se llegaron a rodar, finalmente y lamentablemente no llegaron a ver la luz, y creo que acertadamente se quedaron con la idea original, ¿no? De más sugerir que enseñar. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo prefiero mucho más eso de sugerir que de enseñar, y esto que nos comentas un poco de Mike pues crucificado o ahorcado, yo creo que se salía un poco del tono de lo que es la película realmente. Pues Iñaki, yo seguro que recuerdas, ¿verdad? Pues estamos hablando de ese final de la película, ¿no? Recordarás la casa donde sucede todo este final de la peli, y sobre todo el ruinoso estado en el que estaba, ¿no? En medio del bosque, y que supuestamente pues era la casa de Rustin Parr, el asesino de los niños, ¿no? Pues como para olvidarla. De hecho, Peter, he visto en la investigación previa al podcast, he visto fotos de gente que va a visitar, excursionistas que van a ese bosque, llegan a esa casa y amigos se echan fotos replicando ese final emblemático. Es decir, colocan la cámara en el suelo y se ponen mirando cara a la pared. Pues fíjate, yo no sé hasta qué punto sería capaz de entrar en esa casa, sobre todo, bueno, por el estado de seguridad, no por otra cosa. Pero bien, esa casa que tiene unos 200 años y que está en estado de abandono, ¿no? Y en la que podíamos ver aquellas, lo que tú has comentado hace un rato, esas escalofriantes manos de niños, ¿verdad? Marcadas en las paredes, pues ha sido protegida por el Departamento de Recursos Naturales del estado de Maryland, quien tomó la decisión de salvarla del derribo, pues debido un poco pues esa repercusión que llegó a tener tras el estreno de la peli, como tú dices, ¿no? El aluvión de visitas que recoge, ¿no? Por parte pues de excursionistas y de fans de la película. Bueno, el legado de Blair Witch no se ha perdido, pero lamentablemente no han sido las pelis las que han continuado con este legado, porque hay 2 secuelas, amigo, no sé si recuerdas, el libro de las sombras, ¿no? Book of Shadows o Blair Witch 2, que es un truño redondo, vamos, yo recuerdo verla y vamos, una descorazonadoramente mala la peli para olvidar, y también luego otra peli de Blair Witch. Realmente han pasado sin pena ni gloria, es que para mí es literalmente, Peter, como si no existieran, ¿no? Lo único que queda para mí de recuerdo es la peli original, y eso sí, mención especial para el cómic, una serie que por lo visto está ahí en danza, o parece desde 2017 se están hablando rumores de una serie que creo que, oye, podría ser muy interesante, y sin duda lo único bueno que se ha hecho en todos estos años ha sido el videojuego, Peter, porque si tenéis oportunidad de echarle un vistazo, aunque sea ver el tráiler, el videojuego de Blair Witch, que es un survival horror en primera persona, está brutalmente realizado y conserva el espíritu de la peli. Además, nos pone en la piel nos lleva otra vez a esa época, la época en la que suceden los hechos de la peli, y nos pone en la piel de uno de esos investigadores / rescatadores que va al bosque. Entonces tú eres uno de esos Marshalls que va al bosque con tu walkie-talkie, con tus mapas, y de repente te vas a encontrar perdido. Y además vas acompañado por un perro, tu compañero fiel, que va a estar pasando las canutas contigo en medio del bosque. Sin duda, para echarle un vistazo al videojuego. Pues genial, amigo. Yo creo que ya después de comentar todas estas curiosidades, y ya para ir acabando, pues lo que sí que me gustaría de verdad es recordar algunos otros títulos imprescindibles dentro de este género del found footage, que si no habéis visto, creo que vais a tener plan para rato. ¿Qué es el cine? Vosotros sois alumnos de imagen.
Sois el futuro del cine español. Salvadlo. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos. Y solo hay un modo de competir con ellos. Dar al público lo que quieren. ¿Crees que una película podría matar a una persona? Esto es real. A Vanessa la mataron. Es una chica atada a una silla y un tío con un pasamontañas la está machacando. Esto no es algo aislado, es un negocio. Esa gente trafica con cintas. ¿Y eso le parece interesante? Te has enamorado del malo, imbécil. Dime que te gusta. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tovar. No quería dejar en el tintero y dedicar un pequeño homenaje a esta cinta. Y podemos decir cinta porque sobre el descubrimiento de unas cuantas de ellas gira la película. Una película que a mí, y creo que a muchos de nuestra quinta, nos impactó terriblemente en plena adolescencia y que a la par supuso el amanecer de uno de los directores noveles por aquel entonces más prometedores del panorama cinematográfico patrio. Estoy hablando, claro que sí, y como ya tenéis claro, pecadores, de Tesis, la ópera prima de Alejandro Amenábar. Creo que no hace falta mucha presentación del largometraje, amigos, ya que la mayoría de los que andáis ahora por aquí, pues habréis visto esta película en alguna ocasión. Y creo que como toda ópera prima que encumbra a su autor, ya sea una película o bien el primer disco de una banda, pues rezuma, ¿no?, ese gusto de antigua producción con medios escasos y con una sensación, ¿no?, de haber podido lograr un trabajo más impactante o redondo si se hubiera contado con tecnología posterior o bien con mayor presupuesto. Pero lo que sí que es cierto es que lo que esta peli logra, interpretaciones a un lado, que creo que tampoco van a pasar a la historia por su brillantez, o algunos fallos incluso en el guión, es mostrarnos una historia y una trama que atrapa desde su inicio, aunque lo mejor de esto es ese oscurísimo trasfondo que se nos muestra y que juega en esa liga de la leyenda urbana y la delgadísima línea pues entre la realidad y la ficción que hasta ahora no se ha podido comprobar como real. Creo que el adjetivo que podría definir a la perfección esta película es morbosa. Efectivamente, Peter, morbosa, ese morbo que ya os hemos comentado antes que explotamos en ese programa de Exquisitas Ternuras. Esta peli podría haber estado ahí perfectamente, quizá no por lo explícito de sus imágenes una vez más, pero sí por lo sugerido, ¿verdad?, detrás de las cámaras. Y es que creo que nadie conocíamos lo que era una snuff movie hasta que vimos esta peli y creo que a todos nos picó el gusanillo de joder, ¿de verdad existe esto? ¿Esto es algo real? ¿No? Yo creo que eso nos impactó muchísimo por descubrir una vez más lo asombrosamente cruel que puede ser la naturaleza del ser humano. Pues precisamente por eso que comentas, Iñaki, esta peli es en sí morbosa. ¿Quién no se puso a tratar de investigar con los medios de los que disponíamos en aquella época qué era aquello de las snuff movies? No sé, es que creo que fue un boom para toda aquella generación de adolescentes efervescentes, ¿verdad?, que nos topábamos con aquella película. Sin duda, amigo. Seguro que si me pongo a examinar con mis herramientas de marketing digital la tendencia de búsqueda de esa palabra clave en esa época, veríamos un pico, ¿no? De hecho, la mayor prueba que tenemos de que Tesis fue un éxito fue que los americanos, como siempre, tuvieron que hacer su propia versión. Los americanos sabéis que son tan capullines para algunas cosas que cuando hay una peli buena o una serie buena, lejos de estrenarla en su país, lo que hacen es hacer una versión, ¿vale? Y bueno, no es que sea una versión directamente, pero sin duda una peli que salió muy poquito tiempo después de Tesis y totalmente inspirada por ella fue Asesinato en 8 milímetros de Nicolas Cage, que seguro que te estarás acordando, amigo. Esto fue una respuesta a la americana, ¿no?, frente a una peli como Tesis que hizo resurgir ese boom y esa atracción morbosa otra vez más sobre este género, ¿no?, de películas tan cruel.
Sí, está claro. Los americanos en este caso copian una idea fantástica, eso que no se, pues cuando no se tiene, ¿no? Copian la idea y desembarcan con todo ese potencial económico detrás para entregarnos pues una producción pues mucho más espectacular. Pero bueno, como decíamos, Tesis es la ópera prima de Alejandro Amenábar, estrenado en 1995 y que se centra en una estudiante de la Facultad de Ciencias de la Información que está preparando una tesis sobre la violencia audiovisual y cómo en su búsqueda de material se topa por casualidad con una cinta que podría corresponder con la grabación de un asesinato real y la espiral en la que se ve envuelta al intentar investigar sobre esas imágenes. Película que coquetea con la existencia de las snuff movies y que consiguió nada más y nada menos que 7 premios Goya, entre los que destacan el de Mejor Película, Mejor Director Nobel o Mejor Guión Original. La existencia o no de esas películas, en las que se rapta y se graba la ejecución de una persona, normalmente con altas dosis de sufrimiento de la víctima, con el fin de comercializarla de manera clandestina, es sin duda una idea que aterra de la misma manera pues que puede llegar a intrigar. Está claro que hay una gran controversia en cuanto a la existencia o no de este tipo de material, o si simplemente se trata de una leyenda urbana. Lo que sí es cierto es que no nos sería muy difícil intuir que eso podría haber pasado o estar pasando, teniendo en cuenta la depravada condición de algunos individuos como para querer filmar este tipo de material y la de otros no menos psicópatas que quisieran adquirirlas. Además, por supuesto, de la existencia de un mercado negro oculto llamado Deep Web, donde parece que todo es posible y esa transacción podría llevarse a cabo. La verdad es que este tema daría para mucho, incluso para un programa entero, y quizá en un futuro pues hasta lo lleguemos a tocar con más detenimiento. No obstante, si queréis acercaros a este tema de la leyenda de las snuff movies, en Tesis tenéis una peli perfecta. Y si os quedáis con ganas y ya pasando, pues como hemos dicho, por ese filtro de Hollywood, pues como decía Iñaki, pues tenemos también Asesinato en 8 milímetros de 1999, pues del productor Joel Schumacher con Nicolas Cage como protagonista. O incluso también tenemos esa saga de Hostel, de la que ya nuestro oyente Gus nos dejó un comentario hace muy poquito. Y yo dentro de esta saga recomendaría sobre todo la primera de ellas de 2005, dirigida por Eli Roth y que cuenta con la ayuda de Quentin Tarantino pues en la producción y el desarrollo del guión. Brutal, o sea, Peter, Hostel es brutal. De hecho, yo me vi la primera, no me esperaba la película, sinceramente, y me flipó. O sea, me dejó muy tocado y me dio mucho miedo. O sea, pero miedo real a viajar, ¿no? En plan mochilero por ahí, porque es que Eli Roth sabe hacer las cosas muy bien, ¿eh? De hecho, Eli Roth es el director de Infierno Verde, que la hemos comentado antes y la comentamos también en Exquisitas Ternuras. Sabe hacérnoslo pasar mal. Y bueno, pues en general es que con las snuff movies y solo la mera existencia de la posibilidad de que esto sea real es que pone los pelos de punta. Yo he de decir que, Peter, tú lo sabes, a mí Tesis no es santo de mi devoción. Para mí es una peli sobrevalorada en mayor medida, ¿vale? Me gusta Alejandro Amenábar, pero me gusta Alejandro Amenábar de Abre los ojos. Me encantó Abre los ojos, por ejemplo, y sin duda para mí su obra más redonda a fecha de hoy sigue siendo Los otros. Pero Tesis, pues la veo súper hipeada. Obviamente me gustan las cosas, ¿no?, que propone en la peli, pero es que me saca de la ecuación, como tú decías antes, la interpretación. Es que es demasiado amateur, ¿no? O sea, no consigo meterme a pesa por culpa de esa interpretación. Bueno, por cierto, Peter, creo que además de Tesis tienes alguna asa por ahí en la manga reservado, ¿no? Algo más que nos quieres comentar sobre este género. Sí, claro. En cuanto a lo que decías de Tesis, está claro que para gustos colores, ¿no? Y no puede llegar a todos los públicos, pero yo creo que fue un gran debut, sobre todo por
ese trasfondo que Alejandro nos proponía con esta película. Y sí, Iñaki, yo creo que no podría perdonarme el hecho de no mencionar al menos y dar una pequeña pincelada a una saga de pelis que a mi juicio también debe ocupar un lugar elevado dentro del ranking, ¿no?, de mejores películas dentro de esta categoría de metraje encontrado. Hola, ¿es lo que creo que es? ¿Cuánto te ha costado? Voy a grabar para ver lo que pasa. Espero que cuando lo pillemos con la cámara descubramos qué sucede. Y entonces actuaremos en consecuencia. ¿Me haces un striptease? No, y mucho menos grabado. ¿Por qué no te quitas esas zapatillas? A ver, ¿conoces algún truco para hacer eso? Sea lo que sea, ya está aquí. Creo que va a ser muy interesante grabar lo que ocurre. O si no hay suerte, lo que no ocurre. Ventanas cerradas, puertas cerradas, alarma puesta. ¿Has oído eso? Oh, Dios mío. Sí, pecadores. No me quería despedir hoy sin hablar muy brevemente de Paranormal Activity. Una saga de 6 películas, súper exitosa, tanto en crítica, sobre todo la primera parte de ellas, como en recaudación, siendo de nuevo otro auténtico bombazo comercial. En estas películas, y tomando el testigo tras el éxito del proyecto de la Bruja de Blair, pues se exponen los fenómenos poltergeist o paranormales que están acechando a una pareja pues en su propia casa. Y para eso se nutre de las imágenes grabadas por las cámaras que esta pareja instala en el interior de su propio domicilio para intentar dar explicación a lo que les está sucediendo. La verdad, pecadores, es que hay muchísimas similitudes con el proyecto de la Bruja de Blair, ya que su director, el debutante Oren Perley, quiso conservar también los nombres reales de los actores para dar más verosimilitud a la película y por tanto a la historia. Al igual que en Blair, no hubo guión como tal y solamente se les dio pues a los actores unas breves notas o indicaciones, por tanto se trataba casi de improvisar delante de una cámara casera que el director utilizaba para que así parecieran imágenes muchísimo más reales. De hecho, la idea de la película nació del profundo terror que el director tenía a los fantasmas, a las apariciones y a la fenomenología similar, e intentó, de alguna manera, enfrentarse a ellos a través del rodaje de una película en la que todo eso fuera el eje central, y para ello, y sobre todo para ajustarse al escaso presupuesto que manejaba, no dudó en preparar su propia casa en donde se grabaría la mayor parte de la película. Pues sí, la verdad es que Paranormal Activity sin duda, sobre todo esa primera parte, las otras 6 pelis, pues no sé, recuerdo, creo que llegué a ver la segunda y ya pues no he pasado de ahí, ¿no? Ya también se nota cuando intentan estirar el chicle más de la cuenta, pero sin duda este director, Oren Perley, se lo ha currado muchísimo y se ha labrado una buena reputación, amigos. Estamos hablando del director también de Insidious, peliculardo que seguro que recordarás, y del director también de una peli que seguramente a lo mejor no conozcas, amigo, que se llama The Bay, La Bahía, ¿vale? Y que también tiene un formato mockumentary muy interesante, ¿eh? Además es de terror ecológico, ecoterror como se llama ahora, de unas especie de parásitos en unas lagunas rodeando un pueblo y cómo van infectando a la gente. Ya te digo, es rollo un poco mockumentary, muy recomendable también para la gente esta peli. Pues no tenía yo idea, no la tenía en el radar esa de Bay, la verdad, y sinceramente, bueno, es que tengo claro que eres muchísimo más friki que yo, pero ahora me voy a apuntar esa recomendación y la buscaré. No te preocupes que la buscaré.
Bueno, The Bay. Ahora os dejaré también el enlace en la descripción a todas estas recomendaciones que hacemos. Y no puedo, Peter, dejar también de mencionar, necesito hacer una mención de honor por la similitud, por lo menos a mí me lo ha recordado mucho con la temática de la peli principal del proyecto La Bruja de Blair, una peli que además tenéis en Netflix que se llama El Ritual, en el cual tenemos un grupo de amigos, se internan en un bosque, desorientación, acaban refugiándose en una casa en la que pasan cosas, muchas sensaciones parecidas y desde luego un peliculardo, como La copa de un pino, El Ritual, que me ha gustado mucho. Sí, increíble película también, es cierto, recomendación que yo también apoyo y desde aquí hago. Pues chicos, vamos a ir terminando ya con esta Paranormal Activity y quería reseñaros un poco que la base real que hay detrás de la saga de estas películas, ¿no? Pues la podéis imaginar, ¿verdad, pecadores? Miles y miles de casos de casas encantadas alrededor del mundo que sirvieron, ¿no?, de alimento para que su director pues nos pusiera los pelos como escarpias, eso está claro. Pero con imágenes que perfectamente podrías trasladar a tu propio domicilio, y ahí, en esa sensación de que te podría estar pasando a ti, yo creo que reside el éxito de este largometraje. Pecadores, es una tarde perfecta de domingo para ver una peli que hará que cuando te vayas esta noche a la cama, por un instante llegues a pensar qué pudiera estar pasando en esos momentos en el salón de tu propia casa. Y es que, amigo, la sensación de que alguien tira de tu pie o de tu sábana, que hemos visto en pelis más recientes como en Expediente Warren, la primera, maravilloso momento, es una pesadilla recurrente para muchos, ¿no? Y por eso a lo mejor ese nivel de empatía que todos tenemos con Paranormal Activity. Las cosas que suceden dentro del dormitorio de uno son palabras mayores, efectivamente. Pero ahora os propongo un reto rápido. No podemos acabar en un programa dedicado a found footage, aunque tenemos gasolina para hacer 7 programas más, pero sin duda en este primer programa que no podemos evitar hacer referencia a un peliculón de este género, además español 100%, del cual os voy a poner un breve fragmento, a ver si reconocéis cuál es. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Voy. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema. ¡Le habla a la policía! Joder, dejar de grabar ya. Perdón. Puto caso, Pablo, sigue grabando. Viene una ambulancia inmediatamente. Muy bien. Es un género muy bueno. La situación es insostenible. Hay 2 muertos. Bueno, seguro que ya lo habéis adivinado, ¿no? REC. Peliculardo español, al cual sin duda le dedicaremos su pieza a la saga o a esta primera peli. Sobre todo la primera y la tercera me parecen auténticas obras maestras del cine y de los mejores momentos que he vivido yo en una sala de cine, ¿no? Realmente metiéndote dentro y, como decía antes Peter, ¿no?, haciéndote partícipe de verdad de los hechos reales, como si te pudiese pasar a ti, ¿no? Es que es algo que podrías estar viendo en un documental de Ana Rosa y de repente empiezan a suceder estas cosas, ¿no?, que pasan en REC, estas llamadas al centro de emergencias, cómo se documentan. Brutal, Peter. No sé qué sensaciones te dio a ti REC, pero sin duda para mí se me han quedado muy dentro y para siempre, ¿eh? Bueno, pues es otra de esas películas en las que el final es realmente impresionante. Sinceramente, una de las obras claves, ¿no?, en este cine español. Y realmente ahora lo que me viene a la mente sería, Iñaki, ¿tú te imaginas en estos momentos de pandemia que estamos a punto de terminar, cuando todo el mundo estaba confinado, ¿tú te imaginas haber vivido en un edificio así?
Ya ves, Peter. Sí, es que da mucho juego el tema y sin duda todos estos momentos de pandemia, igual que por ejemplo a nosotros nos ha servido para que estemos hoy delante de vosotros y haber creado este podcast, creo que esos momentos que han vivido muchísimos directores encerrados en casa también nos va a alumbrar muchas pelis, series y material fricultural para muchos años, sin duda, va a estar muy influenciado por todo esto. Amigo, de verdad ha sido súper interesante y súper divertido volver a rememorar contigo el proyecto de La Bruja de Blair, la currada que haces detrás de esa parte de documentación. Creo que a todos los pecadores que apoyan el podcast les ha flipado igual que a mí, porque yo soy el primero que me asombro descubriendo esos detalles, ¿no? que tú apuntas siempre detrás de esos argumentos. Así que gracias por este viaje tan intenso, en ocasiones asfixiante, hay que decirlo también, pero realmente interesante. Peter, muchas gracias por tu currada. Bueno, Iñaki, para mí ha sido un dossier realmente muy especial, puesto que es un género que realmente me fascina, sobre todo porque en él lo que prima por encima de cualquier otra cosa es esa idea de transmitir sensaciones, trasladarte, ¿no? Como si estuvieras viviendo tú mismo la historia, y cuando hablamos pues de películas de terror y transmitir sensaciones, pues sabes que vas a vivir experiencias potentes. Yo lo que espero, amigos pecadores, es que hayáis disfrutado o sufrido, ¿no?, tras el repaso de estas pelis imprescindibles dentro del género y de esas historias que las rodean. Si no las habéis visto, cosa que dudo, no dejéis pasar un minuto más y dedicadle un ratillo. Veréis cómo no os van a defraudar, y si por el contrario ya las conocéis, siempre es un buen momento para volver a disfrutarlas. ¿Y a ti, pecador, pecadora? ¿Qué te ha parecido el dossier de hoy? ¿Te ha gustado o no el tema de las pelis que hemos traído? ¿Qué piensas al respecto? ¿Queréis compartir algo con nosotros? Seguro que tenéis alguna peli en la cabeza que no hemos mencionado aquí y que, oye, quizás la metamos en el siguiente especial. Por favor, ponedlo en la caja de comentarios. Todo eso que se os pase por la cabeza nos interesa y mucho. Es que vamos a estar encantados de leeros, de responderos y de tomar muy en cuenta todo lo que digáis. Ya sabéis, pecadores, que sois parte esencial de este programa, y con esos comentarios a modo de reflexiones y recomendaciones que soléis hacer, pues terminan de completar, de redondear esta experiencia que tenemos, ¿no?, grabando los podcasts para vosotros. Sin más, Peter, me quito una vez más el sombrero ante tu maestría detrás de estos dosieres. Bueno, ya sabes que esto es un placer para mí, ¿no?, grabar estos programas contigo y dar rienda suelta a esas oscuras aficiones que tanto disfrutamos tú y yo. Ahora ya sí, yo me voy despidiendo de todos vosotros y os recuerdo que el dossier volverá a la vuelta del verano. Así que hasta que llegue ese momento, amigas y amigos míos, cuidaros mucho, descansad y, por supuesto, no os olvidéis nunca de disfrutar todo lo posible. Iñaki, compañero, un fuerte abrazo y que disfrutes de un muy feliz verano. Nos vemos a la vuelta. Muchas gracias, amigo, y a ti, pecador, pecadora, que nos estás escuchando. Recordarte que este es el penúltimo programa de mitad de temporada. Haremos un breve receso estival en julio y agosto, más que nada para nutrirnos y seguir consumiendo material fricultural que luego te podamos comentar. Aunque no te preocupes, que aún nos queda un programa en junio, que además va a ir dedicado a temática brujas. De hecho, el programa se va a llamar A verlas, haylas. Y ya os digo que vamos a traer aquí muchas pelis y mucha mitología relacionada con el tema de las brujas. Si te gusta, no te lo pierdas. Si aún no estás suscrito, por favor, suscríbete aquí dentro de iVoox y síguenos en redes sociales con el hashtag Pecadores Digitales para no perderte ni una sola de estas novedades. Pero no te preocupes, que incluso en el receso estival de julio y agosto ya estamos preparando un par de especiales también para que no te quedes huérfano de contenidos, pero esos no te los voy a desvelar, van a ser un pelín sorpresa. Ya si estás suscrito te saldrá la campanita de iVoox viendo esos programitas en su momento. Así que ahora sí que sí, abandonamos esta casa en el bosque, nos vamos retirando ya a la seguridad de nuestros hogares. ¿O no? Según Paranormal Activity, ojo con eso. Peter, una vez más, gracias, y gracias a todos vosotros por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Los 7 Pecados Digitales es tu podcast semanal con recomendaciones friculturales y de marketing digital.
Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.